Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3, en la carta que fue escrita a Filadelfia. Y damos un cordial saludo a todos nuestros hermanos, a todo aquel que nos está viendo a través de este dispositivo. Esperemos que sea de gran bendición para sus vidas. Nosotros nos gozamos tremendamente porque nuestro Dios está en este lugar. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿ya tiene ahí su cita? Amén. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a darle lectura al 7, la vamos a hacer alternada. Yo le digo hasta dónde paramos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Es el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria a su nombre, hermano. Esto es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Ya la clase pasada vimos la primer virtud, una pequeña parte de esta carta a Filadelfia. Ahorita le vamos a dar continuidad. Ya vimos el mensaje a Éfeso. Ya vimos el mensaje a Esmirna. ¿Cuál sigue después? Pérgamo. ¿Cuál más? Tiatira, Sardis, y estamos actualmente en Filadelfia. Junto con Filadelfia, Esmirna son las únicas iglesias, hermano, que no se les reprocha nada. Nosotros vemos que les escribe, que les dice ciertas cosas a cada una de estas iglesias, y algunas de ellas les reprocha algo. Pero tengo algunas pocas cosas contra ti. Pero esta iglesia vemos que no les está reprochando nada. Está mandándoles un mensaje, avivándolos a que sigan en lo que están haciendo, que sigan confiando en el santo. Y hoy vamos a ver otra virtud más, que es el verdadero. La clase pasada vimos a detalle que Él es el santo, pero también vamos a ver que Él es verdadero. Tenemos al Dios verdadero. Amén. ¿Estamos en el camino correcto? Así es, hermano, porque seguimos al Dios verdadero. Esta iglesia, hermano, se ubica a 150 kilómetros, hermano, de Sardis, a lo largo de una carretera que unía el continente asiático con el europeo. Tenía una ubicación geográfica sumamente importante. ¿Usted sabe qué beneficios tiene una casa que está sobre alguna avenida importante y todavía le toca una esquina? ¿Sabe la oportunidad que tiene el dueño de ese lugar? Puede poner un negocio, puede poner lo que sea y va a dar fruto posiblemente. ¿Por qué? Porque es un lugar que transcurre la gente por ahí, que es visible y puede fructificar ahí. Bueno, esta iglesia está ubicada en un punto estratégico, en un punto importante, porque por aquí unía a dos continentes. Y esto vamos a ver que es de suma importancia para los misioneros, los aquellos que llevaban la palabra, y cómo fue que se les fue abriendo las puertas. Es así, hermano, que se priorizaba un escenario dentro de una ciudad rica en comercio, en lengua y cultura griega. Este lugar era rico en comercio, en lengua y en una cultura griega. Esto era una especie de puerta abierta que estaba dejando nuestro Dios. No estaba cerrando la puerta, sino estaba abriendo para que pudieran pasar las personas, para que el mensaje se lo pudieran llevar. Dios les abrió las puertas, hermano, no solamente del comercio, no solamente los bendijo en la parte económica, sino también les dio la oportunidad de llevar el mensaje. Qué bendición tuvieron estos hermanos. Es la época misionera. Vemos que se destapa todo esto, las misiones. Esos valientes empiezan a salir fuera, esos lugares donde no se les había permitido en un inicio llevar la palabra. Ahora sí era el momento. Era el momento de llevar la palabra a esos lugares que en otro tiempo, por una u otra cosa, no se había podido. Es el tiempo de que las naciones puedan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, hermano. Porque tenemos al verdadero, tenemos al santo y tenemos la grandiosa oportunidad de que Él esté aquí con nosotros. Él sabe el tiempo indicado, hermano, para todo. Él sabe en qué momento, en qué circunstancia. Nosotros elevamos oraciones y Él sabe en qué momento va a contestar, cómo va a contestar, cómo se va a manifestar. Nosotros no sabemos, nosotros nos toca nada más levantar la oración, levantar la súplica, pero nuestro Dios nos da la oportunidad de actuar, de movernos en el momento correcto. ¿Por cuántas personas no le hemos compartido la palabra y tal vez nos rechaza? Oramos por esa persona en nuestras casas y le decimos: Dios, permíteme compartirle. Y al otro día le compartimos y esa persona sigue cerrada. Pero llega el tiempo que esa misma persona solita viene a ti en busca
de la palabra, en busca de ese mensaje que tú tanto estabas buscando darle y no se permitía, no era el tiempo. Pero entonces nuestro Dios nos da la llave para poder acceder a todo esto, hermano. Él sabe en qué tiempo, Él sabe en qué momento, hermano, con orden. Vemos en la palabra de Dios, en Mateo, que envió a 70 hombres. ¿Y a estos 70 hombres los envió en qué? De dos en dos. No dijo, vamos a hacer parejas, a ver, los que tengan el mismo color de calcetines se van a la derecha, los que cumplan el mismo mes se van a la izquierda. No dijo, a ver, por estaturas, hagan una fila y los voy a enviar como ustedes quieran, hagan grupos con los que les caigan mejor. No, nuestro Dios los envió en parejas y les dio instrucciones precisas de qué iban a hacer, cómo iban a entrar, a dónde se iban a dirigir y qué iba a pasar si no recibían el mensaje. Nuestro Dios les dio instrucciones precisas para que esto diera fruto. Y dice que después de cierto tiempo llegaron bien contentos, llegaron sumamente alegres. Dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban, nos tenían miedo a nosotros porque iban en el nombre de Cristo Jesús. Llevaban las llaves, hermano, diga conmigo, llevaban las llaves. Llevaban las llaves. Era el momento indicado, llevaban la indicación indicada y tenían las llaves junto con ellos, hermano. Vamos a ver el pasaje de Hechos 16. Hechos 16. Y le vamos a dar lectura del 6 hasta el 10. Cuando lo tenga, hermano, decimos amén. Hechos 16, 9. Aquí Pablo tiene una visión. Previo a esa visión se le fue negado el compartir la palabra en cierto lugar. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta historia. Dice, la visión del varón macedonio. 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, que está ubicada en Asia Menor, hermano, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No se les fue permitido en este momento llevar el mensaje ahí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué dice el 8, hermano? De poder apoyar de manera incluso económica, pero sin la guía de nuestro Dios no vamos a dar el fruto que se puede dar con la ayuda de nuestro Dios, ¿no? Hay muchas personas, muchos grupos que recurren a hacer donaciones, quieren ayudar a las más personas. Todos conocemos el movimiento del Teletón, ¿no? Es un movimiento noble, ¿sí o no? Recaudar dinero para esos niños, esos jóvenes que lo necesitan para esas recuperaciones. Claro, nadie se opone a eso, pero con la guía de nuestro Dios esto puede dar mucho más fruto. Con la guía de nuestro Dios todo es mejor, hermano. Dios escucha las oraciones, escuchó la oración de este hombre. Y fue que conectó la oración de alguien que tenía la necesidad con Pablo, que tenía las ganas de llevar la palabra de nuestro Dios. Así se mueve nuestro Dios todopoderoso. Regresamos a Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a darle lectura únicamente al 7. Ahí pongo un separador, hermano, no se le vaya a perder esa cita. Vamos a estar recurriendo a ella constantemente. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el ¿qué? El verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Estos títulos, hermanos, son sumamente importantes. Estos que se le están dando, el santo y el verdadero. El mundo, hermano, estaba lleno en este tiempo que estamos hablando de la iglesia, de religiones. Si actualmente, ¿cuántas religiones no existen? ¿Cuántos movimientos no existen? Aquí no la podemos pasar mucho tiempo hablando de todas las religiones que existen en el mundo. En ese tiempo, hermano, en el siglo XVI, ya había demasiados movimientos, demasiadas religiones. Lo que querían en ese tiempo no era otra religión, sino lo que necesitaban ellos era al verdadero. Necesitaban el mensaje correcto. Amén, hermano. ¿De qué servía otra religión? ¿De qué servía otra venda en los ojos? Ellos lo que necesitaban era la verdad, aquello que los liberara, aquellos que los llevara a la luz verdadera que es el Señor Jesucristo. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En este tiempo se les presentó al Señor Jesús. Se les presentó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos conocían a muchos otros dioses, a muchos otros hombres que idolatraban, pero no conocían al verdadero, no conocían al santo, al que tú y yo tenemos en nuestro corazón, al que de tiempo atrás ya conocemos y nos ha bendecido de tantas maneras. ¿Usted está seguro de su fe, hermano? Es porque tenemos la verdad en nuestros corazones. Y tenemos la certeza
Porque nuestro Dios fructifica. Cuando nuestro Dios viene a nuestras vidas, vemos el fruto en nosotros, vemos los cambios, lo podemos ver. Sí, nos movemos por fe, pero esa fe se materializa. Nosotros podemos ver cómo se abren las puertas, cómo a través de las oraciones nosotros podemos acceder a eso que no podíamos antes, cómo podemos lograr cosas que antes no podíamos lograr, porque tenemos a nuestro Dios Todopoderoso con nosotros, hermano. Sin Él tropezamos, hermanos. Sin Él no tenemos un camino definido, no tenemos un capitán en nuestro barco. En el capítulo 4, versículo 6 de Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otras palabras, le faltó la verdad. Le faltó la verdad a este pueblo para seguir adorando al verdadero Dios. Y por eso el Señor se presenta y dice: yo soy el santo y yo soy el verdadero. Y así le dice a Filadelfia: estate seguro que yo soy el santo y que yo soy el verdadero. No tiembles, no titubees, no veas a los demás pueblos, no adores a los demás dioses que están a tu alrededor. Tú estás con el verdadero y tú estás con el santo. Es necesario, hermano, que tengamos esto bien plantado en nuestro corazón, porque a partir de esto, hermano, comienza nuestra vida, en la vida cristiana, hermano. Porque nosotros conocemos la verdad viene a nosotros, la verdad nos golpea. Cuando uno hace la oración del pecador para poder recibir a Cristo en su corazón, lo que hacemos es declarar aquello que es verdadero. Declaramos al único Dios, al Todopoderoso. Declaramos verdad, confesamos verdad con nuestras bocas, y a partir de que llega la verdad a nuestras vidas, ahí comienza nuestro camino. A partir de que llega la verdad en nuestras vidas, hermano. Cuando Dios quería ocupar a Gedeón, a este hombre, lo primero que le pidió fue una cosa: que derrumbara a dos monos que estaban en el patio, que era a Acera y era a Baal, estos dioses falsos. Primero lo que tenía que hacer este hombre para que Dios lo pudiera utilizar era quitar la falsedad de su vida y de la de su familia. Tenía que quitar a estos dos monigotes que estaban ocupando un espacio que no les correspondía, a Baal y a Acera. Y Dios lo mandó a que destruyera esos altares y que pusiera uno en el cual glorificara a Dios, que levantara una ofrenda a nuestro Dios, que quitara la falsedad para que trajera la verdad, hermano. Eso es lo que nosotros debemos hacer. También tenemos a un Pablo, que era celoso de la ley, que conocía a Dios, pero no conocía la verdad absoluta. Él creía tener la verdad. ¿Por qué? Porque tenía la ley en su mano. Un judío celoso, que conocía las escrituras de principio a fin. Por eso él se sentía seguro de lo que estaba haciendo, de perseguir a esos cristianos, porque él tenía toda la certeza de lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero entonces se le apareció Jesús y le dijo: ¿sabes qué? No estás haciendo lo correcto, no tienes la verdad en tu vida. Y le mostró un mejor camino. Y casi todo el Nuevo Testamento es escrito por él, por todas sus historias, por todo el fruto que pudo dar a raíz de que obtuvo la verdad, hermano. La verdad es bien importante en nuestras vidas. También es importante resaltar esta última parte del versículo. Lea el 7, hermano, de Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo es el único que puede darse el lujo de hacer esto, hermano. Tiene la autoridad, tiene lo suficiente, hermano, para abrir y cerrar las puertas. Como veremos en esta lección, hermano, la puerta de las naciones será abierta porque Él dio la oportunidad, porque Él dio el banderazo de salida para que fueran y predicaran la palabra. ¿Quiénes? A todas las naciones. Bajo su autoridad nosotros vamos y predicamos la palabra a todas las naciones, hermano. Y esto lo experimentó Pablo en 1 Corintios 16, del 5 al 9. Vamos para allá. 1 Corintios 16, del 5 al 9. Cuando lo tenga, dice amén. Amén. Así dice la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 16, 5. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. ¿Cómo dice el 6? Y podrá ser que me quede con vosotros, o aunque pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. 8. Pero estaré en Éfeso
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, dice Pablo. Les está contando que Dios está haciendo grandes cosas. ¿Por cuál motivo? Porque Dios ha abierto la puerta. Entonces por eso todavía no se mueve de ese lugar, porque Dios todavía quiere algo con ellos, porque la puerta sigue abierta, y Pablo está ocupando esto para predicar la palabra de Dios, porque se está dando el fruto en ese lugar. Por eso no se mueve de ahí, está escuchando la voz de Dios, está siendo obediente, y nuestro Dios lo está guiando. Vamos a Hechos 14:27, nada más este versículo. Quien lo tenga primero le da lectura, por favor. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén, hermano. Vemos otro ejemplo de que nuestro Dios abre la puerta, y este pueblo estaba agradecido. Así como el Señor nos dio acceso con su muerte al lugar santísimo, hermano, a su presencia, también le está dando el acceso a todas las naciones. Cuando el Señor Jesucristo murió, se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Se abrió la puerta. No podíamos ingresar hasta ese lugar, hasta que Él dio el banderazo de salida, hasta que Él nos dio las llaves y nos dijo: puedes pasar, hijo. Puedes pasar a mi presencia, puedes pasar a glorificar mi santo nombre. Así se le están abriendo las puertas a las naciones, a todas las naciones. Se le está abriendo la verdad, se le está abriendo el santo. Así que vamos a ver, hermano, hoy las misiones de aquellos misioneros en Asia. Vamos a ver a 5 países. Dentro del continente asiático vamos a ver a 5 países. Y estos países, hermano, van a ser representados por cada una de estas sillas que va al frente. No es que les vaya a hacer un examen, no es que vayamos a castigar a aquellos que no están poniendo atención, que se están durmiendo, o la Daniela que está haciendo su tarea. No es para eso, hermano, sino aquí vamos a ir representando cada uno de los países que vamos a ir viendo, y dentro de esos países los misioneros, los valientes, los atrevidos que fueron compartiendo la palabra y fueron abriendo camino de la manera correcta. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con India? Vamos a comenzar con esta nación. Vamos a ver a India. Por allá atrás había una cinta. ¿Sí está por allá atrás? Acá está. Bien, hermano, entonces tenemos primero a India. ¿Sí conoce este país? ¿Sí? Bien, hermano. Desde fines del siglo XV, las naciones europeas en general se habían lanzado a la empresa de la colonización. Nosotros somos ejemplo de eso. Fuimos colonizados ¿por quiénes? Por los españoles. Y ellos lo veían como una empresa, como una oportunidad. Todos los países europeos veían oportunidad en los diferentes continentes de poder empezar a enriquecerse con estas naciones. Entonces, Inglaterra no se quedó atrás y comenzó por el país de India. Aquí llegaron los ingleses a India. Inglaterra creó la Compañía Británica de las Indias Orientales. La compañía se oponía, hermano, al trabajo misionero por casi un siglo. Inglaterra tuvo acceso a India, pero ellos lo único que querían de India era sacar fruto, sacar dinero. Querían nada más comercializar con ellos, pero no les interesaba llevarles el mensaje. De hecho, ellos no querían que les llegara el mensaje para que no se opusiera a las transacciones que hacía Inglaterra con India. No les interesaba como a nosotros nos hicieron los españoles. ¿A qué me refiero? Llegaron los españoles y luego nos impusieron su religión. ¿Estamos de acuerdo? Inglaterra no le importaba convencernos de su religión, de sus ideas, simplemente lo único que quería era el dinero de la India. Entonces no permitió que la palabra de Dios se difundiera en este país de India, hasta que llegó un hombre valiente que vio la forma de poder entrar a ese país, y lo tenemos en aquel lugar. Miren la producción que tenemos el día de hoy. Es el primero que está aquí en nuestra lista, y aquí también lo vamos a tener. Le pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, Guillermo Carey. Me va a perdonar con la pronunciación porque tenemos holandeses, franceses, de Inglaterra, de Estados Unidos, tenemos japoneses, tenemos chinos, así que me va a ayudar con la pronunciación. ¿Cómo es? Este es el primer valiente que tenemos de Inglaterra que llegó a India. Es conocido como el fundador de las misiones modernas. Tuvo la oportunidad, hermano, de leer los viajes de otros
de otros misioneros. Así fue como empezó a despertar en él el querer conocer de Dios y llevar la palabra a otros lados. Dice que aprendió a trabajar de zapatero y en sus ratos de descanso iba cubriendo constantemente su pared con pieles. Y en esas pieles, en esa pared, él iba tratando de representar los continentes y el mundo. Iba poniendo cada uno de los países, iba poniendo cada una de las naciones y dice que oraba por ellos. Así empezó su misión. Así empezó desde muy pequeño. Guillermo comenzó a hacer oración desde su casa. Desde su tierna edad, él vio la forma de comenzar su propósito y empezó a orar por estas naciones, sobre todo por India, por la relación que tenía con su país, Inglaterra. Él comenzó, hermano, a traducir, a aprender el idioma, hermano, hebreo y griego. Luego el holandés, el italiano y el francés. Porque nosotros sabemos que el querer compartir la palabra de Dios requiere de un esfuerzo. Para que uno pueda pasar este lugar, se requiere de horas, se requiere de mucho tiempo de estar estudiando, de prepararse para poder presentarle algo a nuestro Dios y presentarle algo a usted. Y porque usted también se lleve un mensaje digno. Entonces, aquí tenemos que este hombre se preparó para llevar la palabra. No nada más eran las ganas de yo quiero ir. No, aprendió hebreo, griego, holandés, italiano y francés. ¿Cuántos quieren compartir la palabra de Dios en otros lados? Hay una preparación previa, hermano, para que nuestro Dios nos use. Nosotros tenemos que ser instrumentos en sus manos. Aquí tenemos maestros, aquí tenemos doctores, veterinarios, comerciantes, y nosotros nos preparamos. De aquel lado, ¿cuál? ¿Qué? ¿Ingeniero? En eso andamos, ok, tenemos de todo aquí a la disposición de nuestro Dios, pero nosotros tenemos que prepararnos para que nuestro Dios nos pueda utilizar. Este hombre creó la Sociedad Misionera Bautista y con esas personas que él juntó, hermano, él se propuso para ir a la India, ser el primero en ir a la India. Entonces, él desde su posición empezó a compartir la palabra con los que estaban a su alrededor, creó una asociación, juntó su dinerito también y con sus recursos se fue a este país. Él llegó a la India en 1793. Al llegar a Calcuta tuvo problemas con las autoridades locales y con sus recursos económicos que se le agotaron pronto. Dicen que se tuvo que emplear un tiempo en una fábrica para poder mantenerse. Quiero que vayamos viendo, hermano, cada uno de estos aspectos, de cada una de estas vivencias que tuvo cada hombre, para que nos demos cuenta que el servir a nuestro Dios es pagando un precio. Tenemos que entregar mucho para servirle a nuestro Dios. Y después de cada nación que vayamos viendo, hermano, cada nación, vamos a resaltar una cualidad. Bien, entonces este hombre inspiró a otros. Primero, él fue inspirado a leer las misiones de otros. Y a su vez, este hombre, con su fe, con lo que había hecho, inspiró a otros dos, que son eso. Tenemos a Masham y Wam. Dijimos que íbamos a tener paciencia con las pronunciaciones. Inspiró a estos otros dos hombres que también se embarcaron y vinieron al país de India con sus recursos de la manera que ellos pudieron, pero llegaron a este país. Pero llegando ahí, hagan de cuenta que los deportaron, no los dejaron estar juntos. Entonces unos se quedaron de un lado del río y los otros se quedaron del otro lado. Aún así, esto no fue impedimento para que ellos pudieran dar fruto, y fruto en abundancia, hermano. No les dejaron llegar a Calcuta. Allí entonces Carey se les unió y Serampore se convirtió en el centro de la obra misionera en este lugar. Entonces, hermano, estos dos hombres llegaron a establecerse y a compartir la palabra de nuestro Dios. Los tres usaban el diezmo de sus ingresos para vivir, y el 90% que sobraba lo usaban para el resto del trabajo misionero. Entonces aquí vemos que también hay un aspecto importante. Nosotros también le servimos a nuestro Dios con nuestros bienes, con nuestros ingresos. Todo le entregamos a nuestro Dios, no es cualquier cosa. Las principales metas, hermanos, respecto a sus tareas misioneras eran tres: la traducción de la Biblia al hindú, porque ellos tenían una versión, pero ¿cómo le iban a compartir la palabra a los otros si no la tenían traducida? Entonces, lo primero, lo fundamental fue traducir la Biblia. Esto parecía imposible, muy difícil para ellos, porque no dominaban al 100% esta lengua. Con la ayuda de algunos colaboradores locales, hermano,
Ellos lograron traducir la Biblia a 6 diferentes idiomas, el Nuevo Testamento otros 23 y algunas porciones a otros 10, sumando un total de 32 idiomas diferentes. Aquí en México hablamos español, pero también hay otras diferentes lenguas que se hablan. Dígame alguna. Dialectos, perdón. Todos esos. Entonces la Biblia fue traducida a diferentes idiomas, pero también a diferentes dialectos. Dentro de un país hay diferentes lenguas y ellos lograron traducirlo a 32 tanto idiomas junto con dialectos. Algo nunca antes hecho, hermano. Esto sorprendía a las naciones. El segundo punto importante era un centro de estudios superiores. O sea que ellos llegaron a fundar una escuela. Entonces, primero, les importaba mucho la palabra de Dios. Y segundo, un lugar donde predicar la palabra de Dios. Era de suma importancia que pudieran construir un lugar donde se siguiera compartiendo la palabra. Y el tercer punto, hermano, era terminar con costumbres horribles de la sociedad india. No sé si usted tenga alguna idea de lo que sucede en este país, pero hay muchas costumbres, hay muchas cosas que se realizan aquí que no le agradan a nuestro Dios. Y como lo vimos al principio, para que Dios pueda utilizar a esta nación, primero tiene que desarraigar la falsedad, esos dioses falsos. No los pueden dejar en ese lugar para que Dios pueda entrar, hay que quitarlo. Entonces era algo que les preocupaba a estos 3 hombres. Primeramente, tratar con sus creencias, tratar con su cultura, para que de ahí pudieran comenzar. Ellos, hermanos, hacían sacrificios de niños en el río Ganges. De hecho, ¿cómo? Ganges, ese mero. En este río, hermano, de hecho, actualmente se siguen haciendo muchos rituales. Es un lugar sumamente visitado por turistas. Y aquí, de hecho, nosotros enterramos a nuestros muertos o los quemamos, o los queman. Pero en ese lugar, hermano, los avientan al mar. Entonces usted se imagina cómo está el agua en ese lugar. Y hay algunos que la creen que el agua es sagrada y llegan y se la toman, llegan y se bañan en ese lugar. Entonces era desarraigar estas creencias que tenían estos hombres. La quema de las viudas en los féretros de sus esposos. Moría el hombre, el esposo, y entonces en ese lugar, en la lápida, ahí quemaban a las mujeres. Si me voy yo, te vas conmigo. Eso lo aplicaban ellos, no las dejaban. Era otra creencia que ellos tenían. El infanticidio femenino, porque si eran mujeres, pues no sirven. Era lo que ellos decían. Solamente querían hombres. Las costumbres de prometer y casar a las niñas desde su infancia, ¿no? Desde pequeñitas ya estaban prometidas por 3, 4 vacas, 3, 4 chivos. Ya las tenían apartadas. Todas estas creencias, hermano, tenían que ser erradicadas para que pudieran comenzar ahora sí, hermano. Carey estuvo 42 años como misionero en la India. Llegó a tener 33 lugares de culto. Comenzaron con 1 y después de eso, ¿cuántos? 33. Fundó 126 escuelas para varones, 21 para señoritas y un colegio superior. En 1832 publicó la 8ª edición del Nuevo Testamento en bengalí. Esta fue su última obra, pues murió en 1834. Esta fue la vida de este hombre, hermano. Pero no solamente lo tenemos a él, sino tenemos a otro más, Henry Martín, y no es el jugador del América, este mero. Este sí era bueno. Era un hombre culto, graduado de Cambridge, y que fue inspirado por la vida de otros misioneros. Se consagró al Señor como misionero. Desembarcó en Calcuta, en la misma ciudad en la que estaban colaborando los otros hombres, en 1806, como parte del ejército inglés, donde su influencia hubo un despertar espiritual. Él llegó como militar a esta nación, pero estando ahí, él quiso colaborar con la obra de nuestro Dios. Predicó a los hindús y a los musulmanes por igual, y tradujo la Biblia también al idioma árabe y persa. Siguiente, Alexander Duff. Vamos a leer uno y uno para que yo también me ría. Fue el primer misionero en Escocia, en India, y el iniciador de escuelas misioneras. Llegó a Calcuta en 1830 a la edad de 24 años. ¿Quién tiene entre 20 y 30? A ver, ¿cuántos jóvenes? 1, 2, 3. Entonces, a esa edad, él se embarcó en esta aventura de predicar la palabra de nuestro Dios. No obstante, deseaba ganar la fe de cristianos de los jóvenes.
A él le llamaba la atención, llamar la atención de los jóvenes. Él quería predicar la palabra a estos jóvenes. Y así, hermano, él trajo a muchos hindús, a muchos jóvenes. Cada uno se da cuenta que se fue a un sector. Cada uno, nuestro Dios es un Dios de orden. Y a cada uno le fue abriendo una puerta diferente. Sí, era el mismo país, pero le fue abriendo uno en este lugar, uno en este lugar, uno a esta edad, uno se iba a enfocar a esta otra cosa. Nuestro Dios va ordenando. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestro Dios, Él va ordenando nuestro deseo, nuestra hambre y sed de querer compartir la palabra de nuestro Dios. Pero tenemos que dejar guiarnos por Él. Y hermano, a continuación le presento a esta mujer, la hindú. Le toca a usted. ¿Cómo? Esa mera. Esta mujer fue el primer fruto que dieron en este lugar y fue una mujer. Hace rato le compartí que despreciaban a las mujeres. Si nacían mujer, era un volado a ver si vivía o no vivía. Y se le predicó la palabra y se le dio la oportunidad de compartir el nombre de nuestro Dios. Era un gran orgullo para estos hombres que se esforzaron, hermano, porque llegó esta mujer que creyó la palabra y se le dio la oportunidad, hermano, porque nuestro Dios es bueno. Dale un aplauso a tu Dios. Por último, hermano, nos faltan dos. Doctor Teodoro Panel, este mero, alcanzó grande reputación entre las tribus salvajes de los afganistanos. Miren con quién se fue a meter. Influyó mucho en doctores y enfermeras. Este hombre era doctor. Imagínense en un hospital, imagínenlo en esta situación, y ahí él dio fruto. En este lugar él dio fruto, compartió la palabra. Mientras él trabajaba, él era ejemplo para otros. Dice que él tenía una muy buena fama por ser muy buen doctor, por tener una empatía con aquellos que él curaba, que él sanaba. Y cada uno de los que él curaba y sanaba se iban contentos, porque él tenía algo, decían que él tenía algo. Y muchas personas querían ser como él, muchos doctores querían ser como este hombre, porque transmitía algo. Decían que se sentía algo diferente al estar con esta persona. Y era la palabra de nuestro Dios. Y era nuestro Dios moviéndose dentro de él. Hasta ahí le vamos a cortar, si no, nos faltan muchas sillas por llenar. ¿Qué virtud tenemos aquí, hermano? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos resaltar? La entrega de estos hombres. ¿Qué más? Compromiso. ¿Cómo? Compromiso. El compromiso de estos hombres. El atreverse también. El atreverse. La fe. La fe. También podemos ver que muchos de estos hombres, con su mover, con su fe, pudieron inspirar a otros. Les puse el ejemplo. El primer misionero fue inspirado por otro misionero. Y así se fue en cadenita, porque él inspiró a estos dos. Y así a su vez cada uno, hasta que llegó también esta mujer de origen hindú en este lugar donde estaba predicando la palabra. Y ella también se quiso unir a la fe. Entonces, hermano, las personas nos ven. Las personas están al pendiente de lo que hacemos. Cuando nosotros nos declaramos cristianos, nos están viendo. Nosotros tenemos que cuidar nuestro comportamiento. Dice la palabra de Dios que hubo dos hombres que estaban en la cárcel, cantaron, y dice que los barrotes fueron rotos. Ellos pudieron escapar, pero no escaparon, se quedaron ahí. Y gracias al comportamiento de esos dos hombres que no huyeron de esa prisión, se mantuvieron ahí, salvaron la vida del carcelero, que lo iban a matar si no encontraban a estos hombres. Pero no solamente le salvaron la vida a él por su comportamiento, sino a toda su familia, porque los invitó a comer, y ahí en su casa de ese carcelero los convirtió a todos ellos. Por el comportamiento que tuvieron ellos, ellos pudieron haber escapado, hubieran podido salir libres. Pudieron haber dicho: nuestro Dios nos libró de la cárcel, vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? Pero ellos permanecieron. Su actitud fue la que permitió que pudieran ser salvos muchos más, hermano. Vamos a darle velocidad. ¿Quién me puede ayudar con el siguiente? Vamos a pegar dos de una vez, porque si no, esto va a estar muy largo. Bien, vamos con Asia, ¿cómo? Sudoriental. Específicamente, hermano, Vietnam, Laos y Camboya fue donde se predicó la palabra de nuestro Dios. Y aquí tenemos la siguiente, por favor. Únicamente a estos hombres. ¿Cómo se llaman? Adoniram, Hudson y su esposa. Me van a dar unas clasecitas, porque sí, ustedes sí pronuncian re bien. Estos hombres, hermano, llegaron en 1812. Ellos fueron los primeros que llegaron a este lugar.
Vamos a adelantarnos tantito por aquí. Ok. Dice, la Compañía Británica de las Indias se los negó y tuvieron que ir a Rangún. Para poder llegar a este lugar tuvieron que llegar a Rangún. Aprendieron el idioma birmano y tradujeron la Biblia a ese idioma. Entonces ellos también comenzaron primeramente por traducir la palabra. Es bien importante, hermano. Nosotros no podemos salir de nuestra casa y venir a este lugar sin nuestra palabra, nuestra Biblia. Ellos también se preocupaban primero por tener la palabra de Dios traducida en el idioma que la necesitaban, porque es la base de todo. Sin ello no iban a poder compartirla. Aprendieron el idioma, hermano, tradujeron la Biblia a su idioma de cada uno de estos países. Cuando estalló la guerra, hermano, en Inglaterra y Birmania en 1824, estos hombres, Hudson fue acusado de espía. A este hombre no le fue nada bien, llegando a estas naciones, como explotó una guerra entre Inglaterra, el lugar donde él procedía, y llegó a estos lugares, explotó una guerra entre ellos dos, y entonces culparon a este hombre de ser un espía. Es como si un mexicano ahorita se va a Rusia, y de repente está ahí una guerra entre México y Rusia, y entonces el pobre mexicano allá en Rusia, pues, le va a ir en feria, porque va a decir, no, tú cuál a predicar la palabra, tú vienes como espía, tú vienes de chismoso. Y entonces no lo pasaron nada bien. Este hombre estuvo encarcelado por bastante tiempo, 15 años estuvo encarcelado, y mientras él estuvo encarcelado pasó una tragedia. Su mujer, por la angustia, falleció. Ese es el precio que pagan los misioneros. Entre muchas otras cosas, este es uno de los precios que pagaron esta pareja. Este hombre pudo salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque sabía muchos idiomas, sabía hablar muchos idiomas, y le era necesario al rey de Birmania, era necesario que le tradujera unos escritos. Entonces le pasó como a José el soñador. ¿Sí se acuerdan de esa historia? José estaba en la cárcel, pero necesitaron de la astucia, de la inteligencia y la interpretación de los sueños, y entonces fue liberado de la cárcel y fue puesto junto con el rey para que le sirviera. Nuestro Dios ocupó su conocimiento para sacarlo de la cárcel y dar fruto. Ya que fue sacado de la cárcel, este hombre fue sumamente importante para esta nación. Fue importante en un cargo político. En estas mismas naciones, hermano, había una leyenda de años atrás, de ciertas tribus que hablaban acerca de un Dios llamado Yahvé, de un Dios que los iba a salvar, que dice que iba a mandar un hombre blanco y les iba a llevar la palabra de Dios. Entonces, este hombre, ¿cómo se llama? Cuando les llevó la palabra a estas tribus, a estas personas, creyeron de inmediato, porque había una profecía. Decían ellos que iba a llegar un hombre blanco de Inglaterra. Los de Inglaterra son o muy blancos o son muy negros. Entonces llegó este hombre blanco a llevarles la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron, se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía. Yo quiero que sepan que de Israel, de donde se suscitó todo el primer movimiento, a Asia sudoriental, había una distancia tremenda. Fíjese bien, aquí es Israel, aquí se suscitó todo lo primero, y aquí estaba la profecía que les había llegado. ¿Cuánta distancia no es? No me diga que es 1 metro. Es demasiado, pero tenían la misma revelación los de aquí que los de acá. Y se cumplió lo que se les había dicho hace miles de años, exageré, muchísimos años atrás. Llegó un hombre blanco con la Biblia en la mano y les compartió la palabra a estos hombres. Y entonces empezó a dar fruto todo esto, hermano. Actualmente el 65% de estas naciones, hermano, de la siguiente, por favor. Dos antes. De Asia sudoriental, el 65%, hermano, son cristianos. Por este hombre, hermano, cayó en la cárcel, la pasó mal, su esposa murió de angustia. Qué feo, hermano, le tocó pagar precio. Pero gracias a él, hermano, el 65%. No sé exactamente cuál es el porcentaje de cristianos en México, pero le puedo apostar que no se asemeja. Para nada se asemeja a lo que estaba pasando en este lugar. Con el siguiente, por favor. China, vamos con China. Vamos a seguirle dando velocidad a esto, hermano. A principios del siglo XIX había muchos protestantes. Solo que su interés de estos protestantes, hermano, no era el de compartir la fe, sino era de sacar beneficio económico.
Y sabemos, hermanos, nosotros que de por sí en la actualidad entrar a China o poder compartir la fe en China es sumamente difícil. Incluso no pueden ni por línea ni por alguna página electrónica, ellos no pueden checar alguna predicación que no sea de la religión que ellos están establecidos. Así está de estricto el movimiento en China, hermano. No se puede predicar la palabra tan fácil, y en ese tiempo tampoco era nada fácil. Llegó el primer misionero, que fue Roberto Morrison, y este hombre tardó 7 años en poder ver que alguien se convirtió. 7 años pasaron de que él estuvo predicando la palabra, esforzándose, padeciendo para que pudiera haber algún fruto. Y su primer fruto fue este hombre de aquí. ¿Cómo es? Este fue el primer fruto de este hombre después de 7 años. Ya no entramos en más detalles, hermano, porque si no se nos va a ir la hora. Pero cada uno de estos, hermanos, como al principio también, fue gracias a la predicación de Roberto. Luego llegó Lang Afa, Pedro Parker, Hudson Taylor. Cada uno de ellos llegaron por la predicación uno del otro, por el padecimiento, por cada uno lo que sufrieron y lo que Dios les hizo pasar. Vamos con el siguiente, hermano. ¿Quién me ayuda a pegar nosotros? Hay un precio que pagar. ¿Está dispuesto a pagarlo, hermano, por predicar la palabra de nuestro Dios? Gracias por ese silencio, hermano. ¿Está dispuesto a pagar el precio, hermano? Está difícil, ¿verdad? Sumamente difícil, pero hubo valientes. Y estamos viendo que hubo fruto. Tardó 7 años, pero llegó. Claro que llegó. Y claro que van a llegar los frutos. Tal vez ahorita podemos ver pocos aquí en el culto, pero nuestro Dios es bueno y abre puertas, y de repente este lugar se llena. Este lugar se llena. Si nosotros seguimos perseverando, que es a lo que nos ha llamado nuestro Dios, esta iglesia se va a llenar, hermano. Nosotros podemos llegar a otros lados y predicar la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos el testimonio de que al principio no era tan fácil ir a compartir aquí el pan y el café al hospital aquí que está en Zaragoza. No era tan fácil el acceso, pero después de un tiempo podíamos entrar bien fácil, ¿sí o no, tía? Se nos abrían las puertas, desde que nos veían llegar los carros, luego pásenle. Pero hubo un trabajo previo, pero hubo oraciones previas, y nuestro Dios nos abrió el camino, hermano, para que pudiéramos llegar hasta allá. Vamos con Japón, hermano. En 1850 Japón hizo lo que pudo para evitar todo contacto con el extranjero. Ellos no querían saber nada de las demás naciones, de las creencias, de los dioses, de nada de los demás países. Hasta que llegó un hombre que escuchó de la palabra, Nushima. ¿Sí lo pronuncié bien? ¿Qué sigue? A ver, corríjame. Nushima. Llegó este hombre. Este era un jovencito que descendía de la noble cuna de los samuráis. Aquí tenemos una historia bien interesante. Tenemos a este hombre en Japón que enseñaba que el emperador era divino. A él le habían enseñado que el emperador era divino. Allá las creencias son fuertes. Ahí sí, realmente o crees. Te enseñan a adorar a aquellos que están en el poder, a aquellos que están en la política, como si fueran deidades y no solamente hombres. Entonces, este hombre, Nushima, estaba acostumbrado a idolatrar a estas figuras políticas. Por lo tanto, en Japón se rechazaba al extranjero blanco y a cualquier otro intento de que entrara la palabra a su nación, hermano. Pero nuestro Dios nos ha dado las llaves. Nuestro Dios nos ha dado la oportunidad de poder entrar. Entonces este hombre, para conocer a Dios, tuvo que salir de su nación. Este hombre tuvo que salir. ¿Y cómo lo hizo? Dice que tuvo que vender su espada. O sea que nos damos cuenta que este no era cualquier samurái. Dice que él entonces vendió su espada, renunció a la posición que él tenía. Le digo, tal vez nosotros no alcanzamos a comprender esto porque no tenemos esa cultura tan arraigada como la tienen ellos. Entonces dice que él vendió su espada, renunció a la posición que tenía como samurái y fue a Inglaterra. Ahí pudo aprender el idioma, ahí pudo conocer de Dios y después regresó a su nación para poder compartir la palabra de nuestro Dios, para poder dar fruto, para poder levantar iglesias. Dicen que levantó 5 iglesias ahí en su nación, pero primeramente tuvo que renunciar a lo que él era, a su cultura, a lo que él sabía, para lo que él era verdad en ese tiempo, para poder conocer al único y verdadero Dios.
Vamos a pasar con la que sigue, hermano. Corea. Vamos con Corea. Ay, el coreano dijo amén. Finalmente, el país, hermano, más joven en recibir la palabra fue Corea, y fue hasta 1884 que bajo ciertos tratados comerciales, hermano, firmó algunos acuerdos con Estados Unidos, y fue así como la palabra de nuestro Dios llegó a este lugar. Estos eran presbiterianos y metodistas los que pudieron ingresar a esta nación. Tuvieron gran éxito porque su estrategia consistió en fundar congregaciones que desde sus mismos inicios se pudieran sostener en sí mismas con dirigentes nacionales y capaces de ser a su vez centros de la obra misionera. O sea, que ellos se llegaron a establecer, pero buscaban personas que se unieran a su movimiento, para que ellos pudieran a su vez ir a otro lado y poner otra iglesia, ir a otro lado y poner otra iglesia, y así poder ir poblando este lugar, hermano, de la palabra de nuestro Dios. Actualmente, hermano, en esta nación se encuentra la iglesia más grande del mundo. No sé si usted lo sabía. Aquí en este lugar, hermano, el pastor era, porque acaba de fallecer en el 2021, era David Yonggi Cho. Él era el dirigente de nada más y nada menos que 800,000 personas. Su iglesia era de 800,000 personas. Fue difícil entrar a esta nación, pero una vez que se entró, se estableció. Y es el lugar donde se encuentra la iglesia más grande de todo el mundo. Eso es para gloria de Dios, hermano. Porque nuestro Dios tarda, pero cumple, hermano. Pero nuestro Dios siempre, siempre cumple, hermano, las promesas que trae a nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios, hermano, se ha sembrado en cada una de estas naciones. Cada una de estas. Con dolor, con lágrimas, con dificultades, con muertes, con persecuciones, con cárcel, y me quedo corto. Pero a su tiempo nuestro Dios abrió las puertas. Vimos 5 naciones, vimos diferentes misioneros que dieron su vida, hermano, pero hay una silla ahí vacía. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere predicar la palabra de Dios? ¿Quién quiere padecer? ¿Quién quiere prepararse primeramente? ¿Quién quiere conocer la verdad? ¿Quién quiere conocer al Santo para poder llevar la palabra a otros lugares, hermano? Todo empieza con una iniciativa, con que tú te prepares, con que tú leas la palabra, con que tú te informes, te llenes de la verdad, hermano, para que tú puedas ser el siguiente que esté sentado ahí. Hay muchos lugares que no han sido explorados, hay muchos lugares donde no conocen la palabra de Dios verdaderamente, donde hay mucha necesidad, mucha necesidad, hermano, pero se necesitan valientes que estén en ese lugar. Pueden pasar los músicos, por favor. Se necesitan valientes, hermano. Nuestro Dios nos ha llamado a la acción, siempre nos llama a hacer. Siempre, hermano, nos llama y pone un verbo. Siempre es hacer, siempre es orar, siempre es ir, adorar, cantar, glorificar, llevar la palabra. Siempre nos lleva a hacer. Él no quiere siervos que estén pasivos, que estén sentados. Él nos quiere mover en todo tiempo, que nosotros nos atrevamos. A veces en nuestras fuerzas no podemos, pero nuestro Dios está con nosotros y Él nos esfuerza, hermano. A cada uno de los personajes que vemos aquí en la Biblia tenían diferentes cuestiones. Tenemos a un Moisés que era tartamudo. Tenemos a varios que no se creían dignos de llevar la palabra de Dios, pero Él fue su sustento. Nuestro Dios no nos dejó solos, no dijo, ve y desde aquí te veo, desde aquí te echo un ojo, sino que fue con ellos y en todo tiempo estuvo con ellos, hermano. Podemos ver que no fue fácil, claro que no fue fácil, tuvieron que entregar demasiado, tuvieron que renunciar a demasiado, pero el precio es alto. Claro que el precio es alto, hermano. Lo que nos va a pagar nuestro Dios es más valioso que cualquier otra cosa que nosotros podamos encontrar, que podamos obtener en esta vida, hermano. Nuestra vida le pertenece a Él. Si vivimos, somos de Él. Si morimos, le pertenecemos a Él. En todo tiempo, hermano, nosotros somos del Señor. Ponte de pie, por favor. Y nosotros honramos a estos hombres que se atrevieron, hermano. Por eso es que los representamos así. Porque no fue fácil para ellos. Porque tuvieron sus peleas, hermano. Y nos inspiran también a nosotros. Ellos a su vez inspiraron a unos y nos inspiran a nosotros. Entonces la invitación en esta noche, hermano, es esfuérzate. Esfuérzate porque tú también te están observando. A ti también te están observando para que más personas puedan llegar a este lugar. Modélales la fe, hermano. Modélales el amor. Que te vean enamorado de un Dios verdadero. Que te vean cómo sales todos los domingos con tu Biblia, bien arreglado, bien guapo. Porque no vas a ver a cualquiera, vas a ver al Rey de Reyes. Que te vean contento a la adversidad. Que te vean como siempre tu Dios está contigo.
cierra tus ojos. Padre Santo, te agradecemos, Señor,